las semanas anteriores hablando acerca y haciendo un estudio acerca del libro de Jonás, ¿verdad? Tremendo, son 4 capítulos, hermano. Hemos visto hace 2 semanas atrás la introducción al libro de Jonás. Luego vimos la semana pasada el llamado que Dios hace a Jonás, ¿sí? Y hoy vamos a ver la parte 3, las crisis de Jonás, ¿sí? Crisis que vamos a estar hablando, crisis que realmente son espectaculares y yo creo que se identifican mucho con cada uno de nosotros, con cada familia, incluso con muchas iglesias también, hermano. Pero realmente es impresionante porque vamos a ver las 2 crisis que Jonás pasa. Una de las crisis pasa él en el barco y la segunda crisis que él pasa es dentro del pez. Entonces es una manera para entender cómo va este sermón, ¿no? Y vamos a ver cómo Jonás va cayendo en picada, hermano, hasta que realmente llega a lo más profundo de toda oscuridad, llega a lo más profundo de toda soledad, hermano, impresionante. Pero aún así, hermano, vemos la gloria, la misericordia, el amor de Dios, hermano, ¿sí? Así es que vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 4, ¿sí? Que es... hemos estado casi 3 semanas en 3 versículos, pero hoy vamos a adelantar un poquito más. Así que les sugiero, amado hermano, usted que me está viendo ahí, que coja sus apuntes y lo haga conmigo y vaya conmigo para que no se pierda, ¿ya? Jonás capítulo 1, versículo 4 dice así: y Jonás, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Impresionante, hermano, ¿sí? Resumiendo lo anterior, las semanas anteriores, recuerda usted, Dios le dijo a Jonás: levántate y ve, y Jonás dijo: no quiero ir. Dios le dijo a Jonás: oye, Jonás, yo tengo un plan, un propósito, un mensaje para que tú vayas a donde los ninivitas y los des, y ellos puedan arrepentirse y puedan ver mi misericordia. Sin embargo, Jonás renunció a su comisión, a su profesión como profeta, y no solamente renunció a su profesión como profeta, sino también renunció al llamado que Dios le hizo, y fue en dirección no solamente en contra o contraria a Nínive, sino que también fue en dirección opuesta a lo que Dios decía. Impresionante. Pero Jonás, él no sabe que Dios no acepta ninguna de estas renuncias. Dios es Dios, Dios tiene control bajo absolutamente cualquier situación que nosotros podamos estar, hermano. Así que si usted pensaba que si algún día usted puede escaparse de Dios, eso es prácticamente imposible. Entonces, Jonás está a punto de entender todo esto, de verdad, con dolor, pero él lo va a entender. Y vamos a ver que este mensaje, hermano, es muy bonito. Yo le pido a Dios que Dios le hable a usted, de verdad. No importa si es hombre, si es mujer, no importa si es joven, si es adulto, no importa, Dios nos habla por medio de su palabra. Versículo 4, vamos a leer nuevamente. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Este versículo es muy descriptivo. ¿Por qué? Porque describe exactamente lo que está pasando. De hecho, en el hebreo, me parece que yo les dije la semana anterior, en el hebreo dice o da el entendimiento que Dios cogió literalmente esa tormenta y la echó en el mar. Versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Que cada marinero está clamando a su Dios. Ellos están aterrorizados, la tormenta, el mar, la nave casi se está partiendo, ¿sí? Se reúnen, deciden todos los marineros, toda la gente del barco, se reúnen en la cubierta a orar, ¿verdad? Vemos ahí la palabra marineros, es una palabra muy especial, hermano, porque la palabra que utiliza aquí el Señor es impresionante. Esta palabra marineros proviene del hebreo malakaj. Esta palabra malakaj significa sal.
la sal que todos normalmente utilizamos. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo había la costumbre de que a los marineros les decían sal, ¿cómo es que puse aquí? Sal, déjenme ver, acá puse sal vieja, ¿sí? A ellos les decían sal vieja, a los marineros de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque eso daba a entender que esa persona era un marinero con experiencia, que sabía, ¿sí?, lo que es el mar, sabía cómo navegar. Es decir, era una persona obviamente que tenía mucho entendimiento de lo que es la navegación. Por eso es que les decían sal vieja, para dar a notar que era un marinero con mucha experiencia. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que estos marineros con mucha experiencia, ellos entienden que ellos, a pesar de su experiencia, ellos no pueden con la tormenta, no pueden manejar el barco. De ahí que ellos, obviamente, se reúnen ahí en el barco para orar, justamente para que no pase nada. Es decir, no es un asunto de que yo puedo, no es un asunto de autosuficiencia. Veamos el versículo 5, la parte B. Pero Jonás, dice, había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, ¿sí? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que obviamente Jonás bajó, dice, descendió. Qué irónico ver que los paganos están orando y el profeta, el creyente, está durmiendo. Esto yo creo que debe de hacernos reflexionar. Jonás, literalmente, él está dormido. Versículo 6, ¿qué dice ahí? Y el patrón de la nave se acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. El patrón, vemos ahí, el capitán del barco, el patrón del barco, le regaña. ¿Por qué? Porque todos están orando, todos estamos orando, y le dice, menos tú, ¿qué estás haciendo? Ahora, es importante acá notar que muchas veces cuando hay una tormenta, cuando hay, qué sé yo, un desastre, ¿verdad? Cuando hay un problema en la familia muy serio, todos nos volvemos religiosos. Lo que decía mi hermano hace un momento, y todos queremos ponernos a orar y todos creemos en Dios en ese momento. Yo creo que eso nos pasa muchas veces. Cuando hay un problema en la familia, cuando hay una enfermedad, cuando hay un desastre, todos nos volvemos religiosos, hermano. Y vemos acá que cada marinero obviamente está orando a su Dios y todos deben de hacerlo. Ahora, el capitán del barco, él está seguro que uno de estos dioses, sí, de los marineros a los cuales ellos están orando, está detrás de todo esto. Ahora, a este punto, acá en el versículo 6, Jonás, él ya se da cuenta de lo que está pasando y sabe que Jehová, el Dios de Jonás, Él es el que está atrás de toda esta tormenta. Él es el que está atrás de que el barco prácticamente casi se parta. Y esto es lo que él se da cuenta. ¿Por qué? Porque sea de donde sea, o sea a donde sea que nosotros queramos o deseemos corrernos de Dios, no vamos a escapar de su presencia, jamás lo vamos a hacer. Jonás se está dando cuenta de eso. Vamos a ver el versículo 6, ahí en la parte B. El capitán, el patrón del barco, le dice, levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no perezcamos. Ahora, ¿qué es lo que vemos acá? Que el capitán le recrimina. ¿Sí? El capitán del barco le recrimina de por qué no está orando a su Dios, es decir, a Jehová. Observemos acá una cosa, que los paganos, los incrédulos, la gente que está en el mundo, ¿sí?, muchas veces ellos esperan un alto estándar de nosotros, incluso más alto de que el creyente se supone que debe de tener. ¿Por qué les digo esto? Porque los incrédulos,
La gente que está en el mundo se fijan en nosotros, en lo que hacemos. ¿Por qué? Porque la gente que está en el mundo, los incrédulos, ellos esperan un grado, un nivel más alto de espiritualidad, un nivel más grande en cuanto a lo que es la verdad, en cuanto a lo que es la justicia, en cuanto a lo que es la devoción, el amor, el perdón, la honradez. Ellos se fijan en nosotros. Pero a veces esto no sucede. Y a veces hay gente que es cristiana o que se dice ser cristiana haciendo cosas que no están bien, haciendo cosas deshonestas, robando, mintiendo. Hay jóvenes que se dicen ser creyentes y que vienen el domingo a la iglesia, pero el viernes estuvieron en una discoteca. Y eso es triste, hermano. He conocido personas que se dicen ser creyentes y que van a una iglesia y que son personas que ven cosas deshonestas, que hacen cosas que no están bien. Por eso es que la palabra ahí en Romanos capítulo 2 y versículo 24 dice que el nombre de Dios es blasfemado de entre los gentiles a causa de vosotros, dice. Claro, porque justamente es el mal testimonio que damos. El capitán le pide a Jonás que clame a Dios para que la tripulación no muera. Y Jonás no lo hace. Jonás no lo hace, no hace nada. ¿Quién es él para que él no tenga misericordia de la tripulación? Veamos el versículo 7 ahí. ¿Qué dice? Y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido el mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Mire, Jonás no se escapa de Dios por ningún lado. Él está en un serio problema ahí en el barco. Notemos que está la tormenta, el mar, las olas. El barco se está casi partiendo en dos. Se dan cuenta que él es el del problema ya. Se dan cuenta que él está dando mal testimonio como creyente. Y echan suertes, dice. Ahí en ese tiempo era muy singular, ¿no? Porque echaban suertes, era con dados que eran hechos de hueso o de madera, o incluso las pajitas esas, ¿no? Las barritas esas pequeñas, ¿no? Pero aún así, Jonás sale perdiendo y se dan cuenta que Jonás es el del problema. Él no puede escapar de Dios. Versículo 8, ¿qué dice ahí? Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Esto es impresionante. O sea, Jonás prácticamente está, por así decirlo, entre la espada y la pared. Son 4 preguntas que le hacen a Jonás. Son 4 preguntas que le confrontan a Jonás, no solamente como creyente, sino también con el oficio que él tiene de profeta y sobre todas las cosas con la relación que él tiene con Dios. Él está en una situación realmente en la cual él no puede escapar. Ahora, escuche bien esto, lo que le voy a decir. Mire, es una bendición decir la verdad. Y eso nos manda Dios. Es una bendición contestar con la verdad cuando uno como creyente está haciendo algo. Pero yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez que usted hizo algo malo y a usted le dijeron: yo pensaba que eras cristiano, yo pensaba que eras creyente. Es trágico, hermano, que cuando el pecado de un creyente
es expuesto ante la gente incrédula, ante la gente que no cree en el Señor. Eso es muy trágico, hermano. Que el pecado de una persona creyente o de una persona que se dice ser creyente sea expuesto ante una persona incrédula, ante la gente que no cree en Dios, hermano. Yo creo que eso debe de ponernos a pensar mucho. Veamos lo que dice ahí el versículo 9. Y Jonás responde a esas 4 preguntas y dice, y les respondió Jonás, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Analicemos un poquito la respuesta de Jonás, que es muy, muy interesante, hermano. ¿Sí? Jonás, cuando responde de esta manera, él pretende estar bien. ¿Sí? Ahora, su respuesta es teológicamente perfecta, pero también es hipocresía pura. Él dice, sí, soy hebreo, es cierto. Él es hebreo. Él dice, y temo a Jehová. Pero en ese momento, él no está diciendo la verdad. ¿Verdad? En ese momento no es eso, ¿verdad? Con esta respuesta, obviamente, Jonás está tratando de no desacreditar a Dios, mientras que al mismo tiempo él está desobedeciendo a Dios. Qué ironía más grande para un creyente, hermano. Él reconoce que su Dios es el Dios de los cielos que hizo la tierra y el mar. Pero él está huyendo por cielo, por tierra y por mar. ¿Está entendiendo acá, hermano? Jonás está cayendo en picada. Es como un hombre que se lanza de un avión en un paracaídas, de un avión pero sin paracaídas. Está cayendo y cayendo, hermano. Es impresionante lo que está pasando acá. Notemos acá, hermano, que la única pregunta que él no responde es la primera. ¿Qué oficio tienes? ¿Se da cuenta ahí? Él no responde esa pregunta. Él no quiso decir quién es. ¿Por qué nos avergonzamos decir que somos cristianos? ¿Por qué nos da vergüenza decir que somos creyentes? La respuesta es muy sencilla, porque no vivimos una vida cristiana genuina. Tan simple como eso. Porque se juega con el pecado. Porque no hay una fe verdadera. Veamos el versículo 10 y 11. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo? Para que el mar se nos aquiete, porque el mar se iba embraveciendo más y más. Ahora los marineros se dan cuenta de lo que está haciendo Jonás. Los marineros se dieron cuenta de su pecado, de su desobediencia y de su hipocresía. Eso es lo que está pasando ahí. ¿Qué quiero decirles con esto, hermano? Que lo más trágico para un creyente que puede pasarle, hermano, es que una persona incrédula, una persona del mundo, ¿sí?, vea el pecado que el creyente está cometiendo y el creyente ni siquiera se da cuenta de lo que está haciendo. Eso es lo más trágico para un creyente, hermano. Eso es lo que le están diciendo los marineros a Jonás. Mira, tú estás siendo desobediente, tú estás huyendo, pero Jonás ni se entera de lo que está pasando. Es decir, el profeta no puede ver lo que está haciendo. Y eso es trágico, hermano. Que el mundo vea
el pecado que un creyente quiere ocultar. Versículo 11, leamos nuevamente. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Ahora, obviamente, los marineros acá, ellos no entendieron el motivo, ¿verdad? Ellos obviamente entendían lo que estaba pasando, pero ellos pensaron que Jonás había hecho algo malo, y en realidad no sabían que Jonás huía porque obviamente él no quería hacer algo. Él no quería ir a Nínive y predicar la palabra. Ellos pensaron que Jonás había hecho algo muy malo, pero en realidad no sabían que Jonás no quería hacer algo bueno. ¿Me está entendiendo? Versículo 12, ¿qué dice acá? Y él le respondió: tomadme y echadme en el mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre mí. Esa es la solución de Jonás. Échenme al mar, dice. Qué solución más impresionante de él. Qué fácil, ¿no? A veces es ser cristiano y a veces es dar a una solución. Échenme al mar, dice ahí. Versículo 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo cada vez más y más contra ellos. Miren, la situación es ya casi impresionante ahí, en el barco. ¿Y qué vemos acá, hermano? Los marineros, los paganos, los incrédulos, están haciendo todo lo posible para salvar la vida de Jonás. Y para que no muera nadie ahí. Y Jonás no mueve un dedo para salvar la vida de los ninivitas. Los incrédulos están luchando para salvar la vida de un creyente. Y vemos a un creyente que no hace nada para salvar a una nación, a un pueblo. Si usted tiene la salvación, si usted tiene a Dios, comparte esa palabra. Si usted tiene algún amigo o familiar que aún no cree en Cristo, que aún no cree en el Señor, ore por él, interceda por él. No actúe como Jonás está haciendo acá. Versículo 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, ¿quiénes están clamando acá? Los marineros. Entonces dice, versículo 14, clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Impresionante, es una oración impresionante de unos paganos a Jehová. Las implicaciones de esto son realmente grandes. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta que los dioses a quienes ellos estaban orando hace un momento no valen para nada, no son capaces de poder arreglar el problema en el cual ellos están. No son capaces, no son suficientes. Por lo tanto, estos paganos reconocen a Jehová, al Dios de Jonás, quien es el único que puede salvarlos. ¡Qué oración! Y ese testimonio de Jehová no vino por Jonás. Dios está obrando en el corazón de esas personas. Versículo 15, ¿qué dice ahí? Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. ¿Qué vemos ahí? Que Jonás, aún así, él no se arrepiente en ningún momento. No vemos a Jonás pidiendo para que el barco no se hunda. No vemos a Jonás orando para que los marineros se salven. No vemos a Jonás orando para que él pueda volver a su comisión. No vemos nada de eso. No vemos a Jonás orando por la nación de Nínive. No vemos nada de eso.
Jonás es tan rebelde, tan desobediente, que él está dispuesto a quitarse la vida, a perder la vida, en vez de entregarse a Dios. Él desea perder su vida. Amados, cuando nos alejamos de la obediencia de Dios, dejamos de vivir una vida digna de ser vivida. Ahí en 2 de Juan, capítulo 1 y versículo 8, dice: mirad por vosotros mismos, dice, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibierais el galardón completo. Está hablando de que debemos de cuidar nuestra salvación. Está hablando de que debemos de cuidar nuestra relación con Dios y que no la perdamos. Qué triste es ver a familias, a personas que en un momento determinado han estado en una tormenta igual o peor que la que está pasando Jonás, y Dios les ha rescatado. Ellos han probado la restauración, la sanidad, la edificación de sus vidas, de sus familias, y han descuidado su relación con Dios y hoy están nuevamente en el mundo. He conocido gente que literalmente ha estado al borde del suicidio y Dios les ha rescatado de ahí. Pero han descuidado su relación con Dios, han descuidado la obediencia que se les debe de tener a Dios y hoy están en el mundo. Eso dice ese versículo, hermano. Versículo 16, volviendo a Jonás, ¿qué dice? Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Oh Dios mío. Vemos acá un grupo de marineros que se convierte al Señor. Reconocen a Dios como su Señor y como su Salvador. Ofrecen votos y lo adoran. Y dan votos a Dios. Mientras que estos paganos están haciendo eso, Jonás se ha perdido de todo esto. Porque Jonás está ya en el mar. Notemos una cosa acá, amados hermanos, que estos marineros que se convierten al Señor ya y ofrecen votos de adoración y alabanza a Dios, notemos que ellos hacen todo esto cuando finaliza la tormenta, cuando acaba la tormenta. Ellos no hacen durante la tormenta. Les digo esto, hermano, porque cuando una persona que incluso se dice ser creyente y está pasando por una tormenta, el hogar está a punto de divorciarse, los hijos están en drogas, hay una enfermedad, no hay trabajo. Entonces, solamente cuando hay la tormenta, cuando están pasando esa tormenta que está golpeando la vida, que está golpeando ese hogar, solo ahí invocamos al nombre del Señor. Pero vea la diferencia que hay de estos hombres, que estos hombres le alaban a Dios, le adoran a Dios, le ofrecen sacrificio a Dios, alabanza a Dios, después que pasa la tormenta. Las implicaciones de esto son impresionantes, hermano. ¿Por qué? Porque ellos dependieron de Dios antes y durante y después de toda la tormenta. No fue un asunto emocional, no fue un asunto circunstancial. Fue un asunto de verdad y de corazón y de confianza, de credulidad y de fe en el Señor. No hay nada de emociones ahí. No hay nada de sentimentalismo en estos hombres, no. Ellos confiaron en Dios durante toda la tormenta. Vea el versículo 14. Ellos empezaron a orar por Dios, por Jehová.
Por eso es que una vez que termina la tormenta, ellos adoran y ofrecen alabanza a Jehová. ¡Qué ejemplo! ¿Qué ejemplo, hermano, nos dan estos hombres que hace un ratito eran incrédulos, eran paganos, tenían otros dioses? Ellos no hacen estos votos de servir a Dios cuando hermano, todo estaba ahí, no, en problemas, y oye, qué miedo, y ahora sí, tengo miedo de que mi hogar se separe, estamos en problemas, ahora sí voy a ir a la iglesia. Mi hija tiene malas amistades, voy a ir a la iglesia. A veces somos así, emocionales, circunstanciales. Y solamente cuando la tormenta está ahí. Pero cuando ya pasa la tormenta y nos olvidamos de ir a la iglesia, nos olvidamos de que las reuniones hay los viernes, los sábados, nos olvidamos de orar, nos olvidamos de leer la palabra. Qué triste, hermano. Pero vemos acá, hermano, que estos hombres, hermano, realmente en este barco hubo un avivamiento impresionante, hermano. Todos los marineros ahí se convirtieron y Jonás se lo perdió. ¿Por qué? Porque él siempre estaba buscando lo suyo propio y no lo de Dios. Mientras que estos hombres empezaron ahí en el versículo 14 a buscar a Dios, a depender de Dios, Jonás no. Y Jonás es tirado al barco como una carga no deseada. Cuando decidimos no seguir a Dios, nuestra vida pierde valor. Donde una mujer es restaurada en su dignidad, en su valor como mujer, es en el Señor. No tiene nada que ver con las liposucciones, no tiene nada que ver con las cirugías plásticas, no. La dignidad y el valor de una mujer se halla y se encuentra es en Jesucristo. No desperdicie su vida. Vuelva al Señor. Tal vez usted está pasando como Jonás en este momento, está en medio de una tormenta, está desobedeciendo a Dios, está yéndose en contra de Dios, está haciendo cosas que no están bien. Vuelva a Dios, esa es la recomendación. Vuelva al Señor, hermano. Vuelva a Él. Esa es la crisis de Jonás en el barco, hasta que él fue echado al mar. Y el asunto para Jonás es que el problema no queda ahí. El problema va de mal en peor para Jonás. Y vamos a ver la segunda crisis ahí de Jonás. Veamos el versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre de ese pez 3 días y 3 noches. Bueno, este versículo 17 es uno de los versículos más discutidos, más criticados en toda la Biblia. Y examinados incluso en la historia, ¿no?, de la Biblia. ¿Por qué? Justamente por el pez. Pero no vamos a discutir eso, hermano, si el pez existió o no. Hermano, bueno, de hecho, para las personas que creían que era una ballena, para las hermanas que son profesoras de la escuela dominical, no fue una ballena. La palabra original en hebreo es dag, que utiliza aquí, que justamente significa pez. Ahora, ¿qué pez fue? Hermano, no me pregunte, yo no sé. Lo único que yo sé es que yo tengo un Dios grande, poderoso, que hizo los cielos, la tierra y el mar y todo lo que existe. Entonces la discusión con respecto al pez está fuera de lugar aquí. Porque si Dios hizo un planeta, un universo y todo lo que vemos, ¿cómo no va a haber hecho un pez para este hombre desobediente ahí? O sea, si está en la palabra de Dios es porque está, es porque así es y punto. Ya está. Y no es una ballena, es un pez. ¿Ok? Tenemos un Dios real y Dios hizo ese pez, ya está. Lo importante acá de este versículo 17 es que me encanta porque dice que Jehová tenía ya preparado un pez. Mire, antes de que Jonás decida subir a ese barco, antes de que Jonás decida desobedecer,
antes de que Jonás sea nombrado como profeta, antes de que Jonás naciese, antes de que el mundo fuese, antes de que el universo fuese creado, antes de que Adán y Eva fueran creados. Dios ya tenía preparado ese pez. Eso es lo que a mí me impresiona, porque de Dios no podemos escaparnos. Dios tiene un plan, un propósito con usted y conmigo. Hagámosle por la vía buena. Obedezcamos a Dios. Dice ahí en el capítulo 2, versículo 10, y mandó Jehová a vomitar, y mandó Jehová, dice, al pez, y vomitó a Jonás. Capítulo 4, versículo 6 dice, y preparó Jehová Dios una calabacera. Capítulo 4, versículo 7 dice, y preparó un gusano. Capítulo 4, versículo 8 dice que Dios preparó un viento recio. ¿Qué vemos aquí? Que toda la creación se somete a la voluntad de Dios y obedece a Dios. El gusano obedece a Dios. El viento obedece a Dios. La planta, la calabacera, obedece a Dios. Pero Jonás no obedece a Dios. El hombre no obedece a Dios. ¿Por qué somos así? ¿Por qué desobedecemos a Dios? Y Jonás entra en el pez. Jonás es tragado por el pez, y la oscuridad, la soledad, los olores fétidos de la descomposición de los alimentos ahí en medio de ese pez. La oscuridad es absoluta. La desidia, el miedo, el temor. La oscuridad le envuelve a él. No hay esperanza. No tiene esperanza. Nadie puede ayudarlo. Él realmente está mal. Él está bajando, dice el capítulo 2. Está bajando y bajando y bajando. Todo es oscuro. No hay nadie junto a él. Sabe, a veces por lo menos estamos pasando un problema, pero le tengo a mi esposa, le tengo a mis hijos, le tengo a un hermano de la iglesia. Pero acá Jonás no tiene a nadie. Él está solo absolutamente. No hay esperanza para él. Nadie puede ayudarlo. Qué impresionante. Pero entendamos que Dios mismo es el que permite y que experimente todo esto. Cosa que podrían experimentar los ninivitas. La oscuridad, ¿verdad? La desesperanza de cuando Dios establece un juicio sobre alguien. Veamos el versículo 1 del capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. El profeta desobediente ahora está orando. ¿Entendemos eso? De hecho, me parece que, de hecho es la única oración submarina que se tiene testimonio que hay en la Biblia. ¿Sí? Pero veamos su oración ahí en el versículo 2. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. ¿Qué es lo que está pasando acá? Que Jonás reconoce que necesita ayuda. Jonás reconoce que Jehová es el único que lo puede liberar. Él reconoce que Jehová es el único que le puede sacar de esa calamidad donde él está.
Él reconoce el lugar donde está. Pero sobre todas las cosas, a la luz de la palabra de Dios, vemos que Jonás reconoce que Dios es el único que le puede escuchar. Versículo 3, que dice: me echaste a lo profundo en medio de los mares. Las implicaciones de este versículo son muy grandes. No solamente para Jonás, sino para todo creyente. ¿Por qué? Porque Jonás reconoce que él está ahí, que él está en el lugar donde él está, es porque es una disciplina de Dios. Dios al que ama, disciplina. El padre que ama a su hijo, disciplina. Eso dice la palabra de Dios y eso es lo que se está dándose cuenta Jonás. Reconoce que esto es una disciplina de Dios. Acompáñeme al libro de Hebreos y vamos a ver un poquito más acerca de lo que es la disciplina, para que usted entienda, hermano. Porque a veces nosotros podemos estar pasando, así como Jonás, un momento muy difícil. Y pueda que usted y yo, o el que me está escuchando, pueda que esté pasando o esté siendo disciplinado por Dios. Dios lo hace. Vemos el caso de Jonás. Dios permitió que él pasara todo lo que está pasando para disciplinar a Jonás. Vamos a Hebreos capítulo 12 y versículo 5. ¿Qué dice ahí? Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, dice: hijo mío, dice, no menosprecies la disciplina del Señor. Mire, cuando Dios nos disciplina, podemos despreciar la disciplina de Dios y desecharla. ¿Sí? Dice ahí: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Hermano, cuando estamos siendo disciplinados por Dios, podemos despreciar y desechar la disciplina de Dios. O, ¿qué dice ahí? Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Es decir, que no solamente podemos despreciar o desechar la disciplina de Dios, sino que podemos desmayar, desanimarnos cuando Dios nos está disciplinando y dejar las cosas de Dios ahí. O, veamos el versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina, dice ahí. O podemos resistir la disciplina de Dios. Podemos resistir la disciplina de Dios y tener mayor disciplina. Tanto que Dios nos azota. Y dice, y azota a todo el que recibe por hijo. O podemos hacer lo que dice el versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Claro. O podemos aceptar la disciplina de Dios y decirle: Señor, gracias por tu disciplina. Aceptar la disciplina con un corazón humilde, reconociendo que hemos fallado, para de esa manera crecer espiritualmente y ser restaurados. Entonces, volviendo acá a Jonás capítulo 2, versículo 3, Jonás reconoce que él está pasando una disciplina de Dios. Versículo 4, ¿qué dice ahí? Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Lo que leyó mi hermano hace un momento. ¡Qué hermoso! Jonás ya no está en contra de Dios, ahora él está a favor de Dios. Él no solamente ha admitido su pecado, él no solamente ha admitido su rebelión, sino que él sabe y que él entiende que Dios está escuchando su oración. De hecho, literalmente lo que está haciendo Jonás es declarando algo que el rey Salomón hizo al, obviamente, ofrecer el templo a Dios. Acompáñeme ahí a Primera de Reyes capítulo 8, versículos 38 y 39.
Él se aferra a esa promesa porque Él conoce a Dios. Eso lo hemos visto, ¿verdad? Dice, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces. Qué hermoso, hermano. Jonás se aferra a esta palabra. Él sabe que Jonás está siendo escuchado por Dios. Qué hermoso, hermano. Versículos 5 al 7 es el resto de la oración. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes y la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. ¿Qué es lo que está diciendo acá el Señor, hermano? Que la esperanza de vida y restauración la tenemos en el Señor. La comunión y la fe la tenemos en el Señor. Qué hermoso, hermano. Cómo Jehová ha cambiado el corazón de Jonás. Versículo 9. Ya para terminar, amados hermanos. ¿Qué dice ahí, versículo 9? Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios y pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. ¿Qué vemos acá, amados hermanos? Que cuando hay un verdadero arrepentimiento, ¿sí?, hay una verdadera conversión. Esto es, hermanos, que cuando nosotros admitimos nuestro pecado, admitimos nuestra desobediencia, el Señor nos restaura. Y no solamente eso, hermano, sino que lo más importante en esto, que es lo que estamos viendo con Jonás, es que no solamente cuando nos arrepentimos y reconocemos el pecado, admitimos nuestro pecado, no solamente que somos restaurados, sino que nuestra apreciación, nuestra visión de Dios cambia. Nuestra gratitud hacia Dios cambia. Nuestra manera de ver la palabra de Dios cambia. Todo nuestro ser está siendo cambiado. Cuando hay un arrepentimiento de corazón, ¿verdad?, y hay una restauración, es evidente en la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque ama las cosas de Dios. Verdaderamente se compromete con las cosas de Dios. Ama leer la palabra de Dios. Él no cambia su compromiso los domingos por ningún otro compromiso que pueda haber. Él ama, él desea hacer la voluntad de Dios. Es decir, el arrepentimiento verdadero no solamente trae restauración, sino que nuestra visión con respecto a Dios cambia totalmente. Me alejo del pecado. Sé que soy pecador, sé que en mí está el pecado, pero evito el pecado. Amo las cosas de Dios, me alejo del pecado. Amo leer la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que vemos acá en Jonás? Que Jonás no está agradeciéndole a Dios porque él está o por lo que él puede ir a tierra. Jonás le agradece a Dios porque de él viene la salvación. Y él es salvo por la gracia de Dios. Jonás está agradeciéndole a Dios porque él ha cambiado su corazón. La salvación viene de Dios, procede de Jehová. Salmo capítulo 62, versículo 1. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Hechos capítulo 4 y versículo 12 dice que solamente en Jesucristo podemos ser salvos, solamente en Él. Pero entonces aquí surge la pregunta, lo que dice ahí en el versículo 9 del capítulo 2.
Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Notemos una cosa, que Jonás está utilizando el mismo lenguaje que los marineros usaron hace un momento, cuando ellos fueron salvos. Ellos ofrecieron alabanza y ofrecieron sacrificio a Dios. Pero aquí la pregunta es, en el contexto en que estamos, Jonás está dentro del pez. ¿Qué sacrificio puede pagar Jonás dentro de un pez? ¿Qué puede ofrecer Jonás a Dios dentro de un pez? La respuesta es muy simple. Lo mismo que usted y yo podemos ofrecer a Dios cuando estamos en una situación difícil, cuando estamos pasando un momento de adversidad, un momento de oscuridad, cuando no se puede dejar el pecado, cuando estamos pasando un momento realmente difícil en nuestra vida. ¿Sabe qué podemos ofrecerle a Dios? Lo que dice ahí en el Salmo 51, versículo 17. Salmo 51, versículo 17 dice: los sacrificios de Dios son, escuche esto, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón constricto y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué es lo que Jonás puede ofrecer ahí en medio de esa oscuridad? ¿Qué es lo que Jonás puede ofrecer y pagar a Dios en medio de esa soledad, en medio de ese abismo? Es justamente eso, un espíritu quebrantado y un corazón humillado Dios no desprecia. Eso es lo que puede ofrecer Jonás. Eso es lo que podemos ofrecerle a Dios tú y yo. Si estamos pasando un momento difícil en la vida, si estamos siendo disciplinados por Dios, si estamos pasando por un momento de oscuridad en la vida, de un momento de soledad, de adversidad, de enfermedad. Eso es lo que podemos ofrecerle a Dios. No importa cuán lejos haya huido usted de Dios. No importa en qué lugar se encuentre usted ahora. No se puede huir de Dios. No importa lo que usted haya hecho, de verdad. No importa cuán bajo usted haya caído en el pecado. Y lo puedes hacer ahora. Y puedes hacerlo ya, en este tiempo. Qué Dios que tenemos, de verdad, hermano. Lleno de gracia y lleno de perdón. ¿Sabe por qué le digo? Porque Dios siempre estuvo listo para escuchar la oración de Jonás. Ahí, en la oscuridad más profunda, en la soledad más profunda, en la desgracia más profunda, Dios estaba esperando la oración de Jonás. Hubo luz en medio de la oscuridad. Hubo salvación en medio de la oscuridad. Y Dios escuchó la oración de Jonás. No importa, hermano, a dónde hayamos ido, no importa cuán bajo hayamos quedado, no importa cuán desgraciado, cuán desgraciada te sientas. Dios está esperando tu oración con un corazón constricto y humillado. Y Dios puede salvarte y sacarte del lugar de donde tú estés. Dios puede salvar tu hogar, Dios puede salvar tu vida, Dios puede salvar tus hijos. Dios nada más está esperando que tú le ores ahí donde tú estés. Solo reconoce tu pecado. Arrepiéntete de tu pecado. Y Dios restaurará tu vida. Y eso es lo que hizo con Jonás.
¿Sabe? El milagro más grande de Jonás no fue que el pez le vomitó. El milagro más grande para Jonás es que su corazón fue restaurado y la comunión con Dios fue restaurada. Y lo puede hacer contigo también. Yo no sé. Tal vez tú estás cometiendo algún pecado, tal vez tú has dicho, he caído lo más bajo, mis pecados son tan grandes, son inconfesables, hay mucha gente que me ha dicho, he hecho tantas malas cosas y les he enseñado esto, que no importa lo bajo, lo vil que hayamos caído o que hayamos hecho, Dios está esperando esa oración ahí. ¿Sabe? En medio de toda esa oscuridad en la cual Jonás estaba pasando, Dios está presente ahí. Nunca le abandonó. Dios está ahí. Y lo puede hacer contigo. Hoy en este lugar, hazlo. En el Señor, de Él tenemos la salvación. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este día, Señor. Oramos, Señor, para que, Señor, tu palabra quede establecida en nuestros corazones como una gran verdad. Te agradecemos, Señor, por ella. Señor, ayúdanos. Señor, y te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor. Te conocemos ahí donde tú estás. Dice el Señor que Él escucha un corazón constricto y humillado y que no desprecia ese corazón. Señor, me arrepiento, dile ahí donde tú estás, me arrepiento de todo corazón, de mis pecados, solo tú sabes. Señor, y oro para que tú me restaures, Señor, y me levantes y me saques del lugar de donde caí. Señor, solo tú puedes hacerlo, en ti hay salvación. Te damos gracias, Señor, por esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que